El consumo, la adicción, no respeta condiciones sociales. Entonces nos podemos dar cuenta que empezamos en un ciclo adictivo cuando nosotros empezamos a guardar. Que David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Inicialmente, la persona que consume, una de las raíces es la falta de identidad, que adentro está la baja autoestima, porque no sabe quién es. Pero la buena decisión que tomes es reconocer ante Dios que soy débil, porque cuando reconozco ante Dios que soy débil, me hago fuerte en Él. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a esta segunda reunión de Jóvenes del Año, nuestra segunda capacitación. En la primera ya estuvimos hablando sobre lo que es salud mental. Hoy vamos a estar tocando lo que son adicciones. Lo que hacemos con estas capacitaciones son poder llenarnos nosotros, poder aprender, poder tener más herramientas para poder salir a las calles, salir a hacer la misión que Dios nos mandó de poder salir a predicar el Evangelio, de traer buenas nuevas y de tener las herramientas necesarias también para poder ayudar a las personas que están atravesando algún tipo de adicción y también saber si nosotros estamos teniendo algún tipo de adicción, poder identificarlas. Invitamos a Gustavo. Gustavo, gracias por haber aceptado esta invitación. Queremos darte el espacio para que puedas presentarte, qué es el trabajo que estás haciendo y que más o menos nos puedas contar. Bueno, gracias Alan, gracias a todo el equipo, los pastores. Mi nombre es Gustavo, soy parte de la Iglesia Santuario de Fe y parte del ministerio Hay Salida. Hay Salida se dedica a ayudar a las personas que tienen problemas de consumo y a sus familiares, entendiendo que el adicto es un emergente de una familia problemática y cuando la persona que está en adicción es acompañado y entendido por la familia, tiene muchísimas más probabilidades de poder salir adelante que si la familia no lo entiende y no lo acompaña. En mi caso, yo no soy un profesional de la salud mental. Cuando responda a las preguntas, por ahí voy a responder algunas cuestiones técnicas y por ahí si me escucha algún psiquiatra, psicólogo, perdóneme. Siempre lo hablo a través del filtro de la palabra y de lo que Dios hizo en mi vida. Ya pasaron 16 años que el Señor me rescató, me sanó, me liberó. Y a partir de eso es que empiezo a abocarme a hacer una herramienta en las manos de Dios para ayudar a las personas que tienen esta problemática. Hay Salida, funciona en Santuario de Fe, funciona en Pérez y funciona en Zona Sur. Son grupos ambulatorios, no tenemos internación y somos grupos terapéuticos. Lo terapéutico tiene el significado de acompañar en el proceso de la recuperación. Así que siempre lo que digo cuando hablo de esta temática y el enfoque que le doy a través de la Escritura, que como dice Hechos 10:34, que Dios no hace excepción de persona. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Íntimos son aquellos que anhelan y desean conocer lo que Dios tiene para su vida y lo que buscan lo van a encontrar. Así que cuando hable, comparta, quizás uno tenga una idea, los que estén acá, los que me estén escuchando, pero bueno, Dios tiene otra idea y la ciencia no está por encima de Dios. La ciencia está dentro de Dios y es un puntito. O sea, la última palabra la tiene el Señor. Amén, bien. Bueno, como para ir empezando a introducirnos en la capacitación que estamos dando hoy, la primera pregunta, ¿qué significa ser adicto? ¿Qué significa la palabra adicción? ¿Y cuáles son las adicciones más comunes que hoy en día se está sufriendo? Bien, siempre me refiero a un salmo, el Salmo 32:3, que David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y ese es el principio de toda adicción. La palabra adicción significa no dicción, no decir. Toda activación y todo deseo a
consumo, sea sustancia o sea conductas, tienen que ver por algo que no pude poner en palabra, por algo que no he expresado. También significa esclavitud. Y como podemos ver, en la antigüedad existían los esclavos y cuando vemos la vida de los esclavos no tenían ni voz ni parte. Estaban totalmente subyugados y hacían lo que se le decía. Ahora también hay que entender que no toda la persona que consume es adicta. Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel 3, que es la dependencia, que es la persona que consume todos los días durante una cantidad determinada de tiempo, sí está diagnosticado con una patología. Los otros niveles es el uso y la dependencia, pero son puertas para generar unas rutas que te llevan y te condicionan y te subyugan la voluntad y un deseo del consumo obsesivo sin que lo puedas controlar. Entonces podemos decir que en adicción hay 3 niveles: uso, abuso y dependencia, pero como dije antes, para llegar al nivel que la Organización Mundial de la Salud habla y diagnosticó como una enfermedad, como si fuera el cáncer o la diabetes, la puerta es el uso. O sea, comúnmente la persona cuando hace uso de una sustancia o de una conducta adictiva, no pasa nada. Pero bueno, es mentira que no pasa nada porque hay un estímulo inicial en el cerebro. Y el cerebro empieza a recopilar información y se encuentra hackeado. Lo otro que hay que entender del adicto es que es un emergente de una familia problemática. Pero el punto no va a ser la familia, o sea, el problema no es lo externo. Porque en mi caso somos 2 hermanos y tomé la decisión de consumir y mi hermano no. Hay muchos casos, por poner un ejemplo, un padre alcohólico, violento, que le pega a su esposa y uno dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo que mi papá. Y otro dijo, no, yo no quiero ser igual que él. Y decidió poner en palabra todo el impacto que le tuvo esa situación. O sea que básicamente no se trata de lo que te pasó, de lo que te hacen y lo que te hicieron, sino cómo nosotros respondemos a eso. Pero bueno, más adelante vamos a definir ir diferentes cuestiones. Profundizando un poco más. Entonces, entendemos que cuando tenemos un problema de adicción es algo que callamos, es algo que no hablamos, es algo que lo retenemos por diferentes cosas que nos han pasado en la vida, de decir, bueno, lo expreso o me lo callo, me lo guardo, y de alguna u otra forma el cuerpo también necesita liberar esa carga. Y es a través de esto que comenzamos con algún tipo de adicción, que como siempre nosotros decimos, uno cuando cae al pecado total es un desliz, no es que vas caminando, llega el precipicio y nos caemos, sino que siempre nos vamos deslizando a un poco más. Y bueno, entendemos que la adicción es esto, ¿no? De que comenzamos con el uso, no pasa nada, consumo hoy. No llega volando. Claro, exacto. Y hasta que después terminamos abusando y cuando nos dimos cuenta se nos fue todo de las manos. Para que entiendan un poco, el uso es claro cuando uno recién consume y el abuso es cuando aumenta esos niveles de consumo y los días de consumo. Y como dije antes, la dependencia tiene que ver con un consumo 24/7. Uno no puede parar de consumir. Bien, ¿hay algún dato de que estos tipos de adicciones comiencen desde pequeño, pueden comenzar de grande, de jóvenes? En mi caso, por ahí, cuando como iglesia salimos a evangelizar o nos encontramos con personas que están bajo consumo, y uno le pregunta de dónde viene la raíz, cuándo comenzaste a consumir, generalmente, y algo que me llama mucho la atención, que la mayoría me dice a mis 12, a mis 13, a mis 14 años. ¿Hay algún dato a qué edad se comienza o uno está más propenso a consumir? Y hay diferentes tipos de factores que hacen que la edad vaya variando. Vemos en la calle muchos chicos quizá de una condición social muy baja, quizás 6, 7, 8, con Poxirrán o con cigarrillo. Bueno, en lo que es las villas, comúnmente los chicos ya de muy niños, porque es lo que ven y tienen mucho impacto en lo que es el problema familiar. Pero va a depender del contexto familiar y social en que vivan. Pero sabemos que el consumo, la adicción, no respeta condiciones sociales.
O sea, podemos hablar de una persona que es extremadamente adinerada, pero quizás el padre está ausente, que es el común denominador de toda iniciación al consumo, la ausencia paterna. Y no estoy diciendo de que el padre no solamente no esté, estoy hablando de una falta de tiempo, de una falta de disciplina y una falta de límite que aumenta la rebeldía original que ya traemos como seres humanos. Entonces, por eso comúnmente vemos que el que consume es un rebelde. Bueno, no le pusieron límite y no le pusieron disciplina. En mi caso, mi papá fue un buen padre, nos daba lo que era lo necesario para poder alimentarnos con el techo. He recibido un abrazo de él, pero ha tenido que trabajar mucho para llevar ese alimento a casa. Entonces él trabajaba 16 a 17 horas por día y la que me tenía que poner los límites, la disciplina, era mi mamá. Pero la madre no está diseñada para poner límites y disciplina como está diseñado la figura paterna. La figura paterna no solamente que él está diseñado para eso, sino el que construye en el varón y en la mujer la identidad, fundamental para que no seamos barrilete, para que sepamos quiénes somos en frente a la realidad que vamos a afrontar. Eso estamos hablando de algunos factores que activan ese deseo al consumo. Bien, ¿y cuáles son las adicciones más comunes que hoy se ven en la sociedad? Bueno, las adicciones más comunes, las que son de consumo, es el cigarrillo y alcohol, normalizado. Ambas dos tienen efecto no solamente a lo que es fisiológico, o sea, a todo el organismo, sino al sistema nervioso central. A veces uno piensa que el cigarrillo no, pero sí te cambia la geografía del cerebro por todas las drogas que tiene. La otra es la marihuana y la cocaína. Podríamos hablar más del éxtasis, del ácido. Si vamos a Buenos Aires, a ciertas regiones, podemos hablar del paco, de la pasta base, pero comúnmente las más nombradas son esas. Y los que son las conductas adictivas, ahora las que son modernas, es el problema de los dispositivos celulares, de los videojuegos, de la ludopatía, de la pornografía, el sexo, la comida, que tiene que ver con la bulimia, la anorexia, y con lo que dice la Biblia, con que es la gula. Todo esto, tanto lo que es por consumo, por conducta, tiene un denominador común que es la dopamina, la segregación de dopamina, que es un microtransmisor que segrega placer, o sea, te recompensa. Ahora, eso se segrega naturalmente, pero este tipo de consumo y de conductas libera una supraliberación de este microtransmisor y bueno, y ahí se encuentra un hackeo del cerebro, lo identifica el cerebro y dice, bueno, nosotros acá encontramos un estado de euforia y podemos empezar a anestesiar aquello que me pasó, consciente e inconsciente, porque hay cosas que sabemos que nos pasaron y hay cosas que el cerebro por supervivencia lo escondió en un lugar llamado inconsciente, que son los llamados traumas. ¿Bien? Bien, cuando hablas de que te cambia la geografía del cerebro, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que lo te escuché la otra vez que nos juntamos, también lo decías, cuando un adicto comienza a consumir, cambia su geografía en su cerebro. Bueno, como ingresa un agente anormal al cerebro, este microtransmisor que nosotros hablamos es uno de los que más se nombra, pero hay otros microtransmisores como la endorfina, la serotonina, la oxitocina. Son todos microtransmisores que trabajan en conjunto con las neuronas. Y el cerebro tiene un centro de comando en la parte prefrontal del cerebro, que es el que toma las decisiones, es donde se maneja el estado del pensamiento, donde está la conectividad, la información que nosotros recibimos y la capacidad que tenemos para reaccionar. Como se encuentra hackeado, es como si fuera una casa que te entran ladrones, ¿no? Y se encuentra revolucionado, el cerebro empieza a hacer toda una reorganización conforme a eso que vos le estás haciendo ingerir, sea de consumo o sea de conducta. Y empieza a cambiar la geografía de esa conectividad, de esa información, y en algunos consumos se empiezan a quemar, podríamos decir, o a morir las neuronas. En otros no, pero empiezan a funcionar diferente. Y lo que se ve común en todas las dependencias, lo que es el cambio de la personalidad.
En mi caso, yo tenía en el nivel de dependencia estado borderline, que es trastorno límite de la personalidad. O sea, mi personalidad había cambiado totalmente. No era más Gustavo el original, sino que había mutado a otra persona. Bien, comenzás a cambiar los sentimientos, por decir así, también. Se cambia el sentimiento, lo que te pasa, lo que sentís. El otro día lo escuchábamos a Denton hablar cuando estaba dando la clase, que decía que todo esto que se empiezan a quemar las neuronas, comienzan a haber problemas en los ganglios también, el cual te ayuda a decir, che, como decía, daba el ejemplo Osvaldo, estamos caminando, vemos una víbora en una persona que no está en adicción, la identifica y dice, che, acá hay peligro, tengo que salir, tengo que huir, tengo que solucionar esto. Cuando una persona consume, esto se borra, se elimina. ¿Qué es lo que comienza a pasar? Que vemos generalmente en las personas con adicciones que cada vez van más profundo, que vos decís, no te estás dando cuenta que cada vez te hundís más. ¿Qué es eso lo que pasa? Bueno, pierde el autocontrol y, como decía, hay una parte que está involucrada en el tema del consumo, que es la parte prefrontal, los ganglios y el sistema límbico. Que, bueno, uno que no sabe de la parte neurológica dice, bueno, ¿qué me está diciendo? Pero bueno, es lo que está acá adentro, ¿no? Empieza a ser afectado, empieza a perder el control y empieza a reaccionar el cerebro con un área que se llama el cerebro reptiliano, que es muy parecido, el mismo que tienen los animales, que actúan por reacción y no por meditación. No piensan lo que hacen. Bien. Un montón. Y bueno, pierden la capacidad de ese autocontrol porque la voluntad está subyugada por el deseo de consumo. Nosotros pensamos, sentimos y decidimos. Una persona que está en consumo piensa mal 24/7. Ya empezó con procesos de depresión, de persecución, de estado de pánico, empezó a gestionar patologías psicológicas y psiquiátricas. La más conocida es el estado borderline, como el que nombraba antes, la depresión, después viene la esquizofrenia, viene la bipolaridad, ataques de brotes psicóticos, psicosis, y bueno, y todo eso hace que el cerebro piense mal y sienta mal y enfrente a diferentes tipos de situaciones, entre en crisis y no se pueda frenar un minuto, no tenga la capacidad de frenar, pensar, porque ya no piensa, porque aparte lo que se dice que las neuronas que tienen toda la cognitividad, la información y que te dan la posibilidad de poder pensar qué vas a decir, se encuentran aplastadas todas en la parte frontal. Y por esa razón, en vez de a través de diferentes tipos de práctica, poder generar una neurogénesis, neuroplastía, que es la reproducción de neuronas, porque cuando crecemos se van muriendo las neuronas. Cuando consumimos o cuando hacemos otro tipo de práctica, por ejemplo en la comida, cuando uno come mal, come mucha grasa, come muchas harinas, la sangre se hace espesa. Y cuando la sangre se hace espesa, dice que la vida de la carne en la sangre está. La sangre es la que nos produce vida. Si viene alguien y nos deshuella acá, en la yugular, se nos va la sangre, chao, morimos. Y lo que necesita el cerebro y las neuronas para poder funcionar es esa sangre de la mejor manera, porque es la que lleva oxígeno y la que lleva plaqueta. Imagínate una mala alimentación, el que consume, lo que menos le importa es comer bien, no come, desciende mucho de peso, bien, porque está todo el día pensando en eso y su alimento es eso. Y el que tiene problema en lo que es la alimentación, come mucha comida chatarra, y esto es algo muy común. Hay un problema en lo que es la alimentación saludable afuera y adentro de la iglesia, porque han descuidado que somos seres integrales y el Señor habla que debemos ser santificados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y hemos separado la santidad solo en lo espiritual y quizá un poquito ahora recién en lo almático, o sea, en lo psicológico, y en lo del cuerpo, chau. Entonces, ahí nos afecta. O sea que las neuronas tienen un montón de vías de crecimiento, pero también de que funcionen mal y se vayan quemando más rápido de lo necesario. Bien, Gustavo, quería preguntarte, ¿cuál es la raíz espiritual, emocional o psicológica de una adicción? Bueno, las tres
tienen que ver en lo que es la actividad, lo que es la activación del deseo del consumo. Pero inicialmente, cuando vamos a la Biblia y vamos a Romanos 3:23, dice que todos pecaron y están todos separados de la presencia gloriosa de Dios. Y ese es el principio de toda adicción, es el principio de toda esclavitud. El estar separado de una comunión del Padre, estar separado de esa comunión hace que yo no sepa lo que el Padre está pensando de mí. Me hace perder la posibilidad de lo que Él piensa de mí, de lo que Él diseñó para mi vida. Y cuando hablamos de lo emocional y lo psicológico, lo emocional está dentro de lo psicológico, es una consecuencia de los problemas espirituales. Todos somos seres emocionales, todos tenemos reacciones a lo externo. Las emociones son reacciones a estímulos externos que tienen corta duración. Hay una situación, me puedo enojar, hay veces que me desenojo, hay veces que me enojo más de lo medido y hay veces que después de la emoción pasa el sentimiento y da como lugar al resentimiento. Entonces hay que entender que emociones vamos a tener siempre, como lo tuvo Jesús, se enojó, lloró, pero controló la emoción. No siguió enojado, no siguió triste, no siguió angustiado hasta la muerte como estaba en el Getsemaní, porque él estuvo angustiado hasta la muerte y le sudaban como gotas de sangre por el sumo estrés de pensar en lo que iba a vivir, sino que él renovó su mente. Y ahí está la cuestión. Cuando uno tiene diferentes tipos de situaciones, uno la puede tener de niño, y yo hablaba antes de los traumas, cuando uno tiene 1, 2, 3, 5, 10, y hay situaciones de violencia, hay abuso físico, hay abuso verbal, hay abuso psicológico, hay abuso sexual, hay pérdida de un padre, de una madre, hay un padre que está ausente, que no lo abraza, que no lo ama, que no lo limita, que no lo disciplina. El niño no lo entiende. Entonces el cerebro por supervivencia lo esconde en un lugar llamado inconsciente, como dije antes, y eso queda clavado y sería como una raíz de amargura. Y la Biblia nos enseña que mirad bien, que no dejemos alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Entonces, crecemos y todos los que estamos acá quizás tenemos algo que desconocemos. El único que conoce lo profundo del hombre es el Espíritu Santo de Dios, quien puede arrancar todo vacío, todo trauma. Entonces, me fui un poco del tema, Bien. pero tienen que ver las tres, pero empieza con el problema espiritual. O sea, para resumir, la emoción es de corta duración y se van a poder gestionar y tratar de controlar y no ser dependiente emocional en la medida que vaya involucrando los principios originales que están en la Biblia y a medida que vaya sanando y a medida que vaya parándome en lo que el Padre piensa de mí, a medida que vaya llenando ese vacío eterno con el eterno. Entonces mi reacción no va a ser desmedida, sino que va a ser medida. Pero después la Biblia nos aconseja en que no nos conformemos a lo que vivimos, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprender la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es un trabajo de todos los días, la renovación de la mente, porque después del choque emocional baja un pensamiento. Y como pienso, voy a sentir. Bien. Y si no renuevo la mente, me voy a quedar en ese incidente, en esa situación, fuera cual sea, y me va a condicionar. Claro, y eso es una raíz que me lleva al consumo. Lo importante es esto de entender que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. De qué tan importante y que las tres puedan estar alineadas al Espíritu Santo también, ¿no? Por ahí me hablabas el tema del consumo de las harinas, del azúcar. Muchas veces llevamos todo lo espiritual solamente a lo que lo dejamos fuera en el cuerpo al Espíritu Santo a veces, ¿no? De poder cuidarnos como salud, que hablabas hoy, de que se está tocando un poco más el tema, de poder cuidarnos en el área de la salud, en el área de las comidas, en poder tratar el alma también, ¿no? De poder hablar, expresar, para que esto no se forme una adicción, en donde después nosotros, el cuerpo luche
en poder sacar afuera eso y terminemos yendo a consumir dopamina para poder mantener estable lo que es nuestro ser, ¿no? Queremos pasar lo que es al bloque de Gustavo, en donde habla de donde podamos identificar las señales de si somos adictos, cómo me puedo dar cuenta si estoy sufriendo algún tipo de adicción. Por ahí cuando hablamos de adicción, lo llevamos todo a lo que es cocaína, marihuana, casi que nos olvidamos del alcohol, casi que nos olvidamos ni hablar del cigarrillo, de la ludopatía que también decías, pero ¿cómo me puedo dar cuenta si estoy teniendo algún tipo de adicción con los videojuegos, con el celular? Bueno, lo primero, como dije al principio, la raíz de toda adicción es el no hablar, no decir. Y comúnmente se ha generado una idea, los que venimos a la iglesia, que está todo bien, gloria a Dios, aleluya, y es mentira. Nos pasan cosas. Yo me crié en una familia donde la batería era del diablo, el televisor era del diablo, y era todo del diablo. Y el pecado, y te va al infierno. Claro, yo no hablaba de nada, me guardaba todo, ¿no? Y todo lo que hacía, en vez de expresarlo y poner en palabra, y todo lo que me pasaba como niño, como adolescente, como joven, no lo decía. ¿Sí? ¿Qué me iban a decir? No, mirá lo que hace este, es del mundo. Pero en la realidad, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero tenemos emociones, tenemos sentimientos, nos pasan cosas. Y solo con mirarnos entre nosotros sabemos que somos iguales, que nos pasaron cosas. Y muchas veces, por vergüenza, al qué dirán, por temor, por no tener ese contexto que no me juzgue, sino que me abrace. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y por ahí nos fuimos un poquito de lo que era Jesús, del ambiente que se movía Jesús y a quién iba a buscar a Jesús, que iba a buscar a los pecadores. Bien, o sea que a Jesús no le podemos esconder nada. Entonces nos podemos dar cuenta que empezamos en un ciclo adictivo cuando nosotros empezamos a guardar. Dejamos de contar lo que nos pasa. ¿Cómo está? Todo bien, aleluya, gloria a Dios, canto y después me pasan un montón de cosas. Estoy con depresión, estoy con falta de perdón, estoy con sentimientos negativos, estoy con inseguridad, estoy con temor, estoy con ataque de pánico. Y eso pasa dentro de la iglesia, eso pasa dentro de las congregaciones. Entonces nos podemos dar cuenta en lo que es el nivel que diagnostica la Organización Mundial de la Salud como adicción, que tengo una adicción es porque ya no controlo mi voluntad y estoy totalmente subyugado y tengo un deseo al consumo 24/7. Ese es el nivel donde la medicina habla de una patología. Entonces me voy a dar cuenta claramente porque ya no decido yo. Voy a tener un deseo al consumo como escapa a la realidad del pasado que no solucioné, del presente y del futuro y de ese vacío eterno que carga el corazón del humano. Bien, lo importante que es poder hablar. Cuando te escuchaba, recuerdo cuando yo era más chico, tendría aproximadamente unos 18 años, había comenzado a entrar como una etapa de depresión en mi vida. Me hiciste recordar mucho eso, en donde yo empecé a callar, también por vergüenza, por miedos, por no saber expresarlo. Y recuerdo que estábamos justamente en este lugar, había finalizado la reunión y había venido uno de los chicos y me había preguntado, ¿cómo estás? Y recuerdo que ese día no me pude callar, recuerdo ese día que no pude mentirle porque sabía que me hablaba el Espíritu Santo, que me había dicho, conversemos, charlemos, ¿qué es lo que te está pasando? Desde ese día en adelante comienzo a tener un proceso de libertad en mi vida. Entonces, por ahí, bueno, para las personas que están en este lugar y para los que nos están escuchando, lo importante de comenzar a hablar, de romper con esa barrera, como decía justamente el otro día Gustavo, lo que Cristo vino es no a condenar, no te vino a señalar, no te vino a acusar. Entonces, lo importante que las personas que están pasando alguna falta, algo que le está sucediendo en sus vidas, en donde, como estábamos hablando, que había 3 tipos de adicciones, tal vez no estamos como adictos, pero empezamos a consumir. Tal vez no todos los días, pero empezó algún consumo, tanto sea en el secreto, ¿no? O la pornografía, o estamos escapándonos en las redes sociales, o nos estamos desviando en mucho tiempo o en Instagram, o en TikTok, o en YouTube. Entonces, lo importante de que podamos comenzar a hablar
de que podamos también entender esto, que somos espíritu, que somos alma, que somos cuerpo, de identificar y empezar a cortar las raíces que vienen también de lo generacional, ¿no? De decirle al Espíritu Santo que comienza a mostrar eso, que comienza a sacar lo oculto. Por ahí he hablado con chicos también que atraviesan situaciones de adicción y le pregunto qué fue el detonante y te dicen, no sé, no sé. Entonces, también, bueno, me hablaban un poco el otro día que ustedes tienen disparadores en donde hacen que las personas puedan comenzar a hablar. ¿Querés contarme un poco de eso? Bueno, la Biblia habla que engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Y cuando habla del corazón, habla del centro de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. El cerebro tiene mecanismos de defensa y entre ellos se encuentra lo que es la negación de reconocer un problema por supervivencia. La persona que consume tiene la autoestima por el piso. La autoestima es la autopercepción del valor personal. Inicialmente, la persona que consume, una de las raíces es la falta de identidad, que adentro está la baja autoestima, porque no sabe quién es. Entonces, esos mecanismos de defensas reaccionan automáticamente. Como hablamos antes de las emociones también son automáticas. O sea, yo no planeo enojarme, no planeo, me sorprendo, me enojo, me entristezco con una situación. Y acá enfrente a que el cerebro identifica que mi autoestima va a bajar más aún, voy a negar esa realidad. Y hay muchas cuestiones que son suprimidas. Lo primero que una de las primeras preguntas que yo hago cuando charlo con los chicos nuevos, le pregunto, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Y muchos me dicen que bien, y después me dicen, no, era un golpeador, era alcohólico, no estuvo, me pegó, etcétera, etcétera. Lo tienen reprimido y el cerebro lo hace automáticamente. No solamente la negación, la justificación, las excusas y la victimización son todos mecanismos automáticos por supervivencia y que están muy aceitados en la persona que está con adicciones. ¿Nosotros qué hacemos? Empatizamos, nos ponemos al nivel de su corazón y todos los que estamos en Hay Salida, en la área de recibir a los chicos con problemas de consumo, todos pasamos por el nivel de lo que es las dependencias. Fuimos 24/7 dependiente del consumo, o sea, no solamente de consumo, sino de conducta, porque cuando uno consume, tiene conductas adictivas también. Entonces nosotros rompemos no solamente con un disparador donde habla de diferentes cuestiones que le suceden al alma, que le suceden al corazón, sino también le contamos que nosotros también éramos miserables, que éramos poco, que éramos nada, y hoy en día, yo no me declaro como una persona fuerte, soy una persona Gustavo es débil, sigue teniendo faltantes, carencias, necesidades, pero la buena decisión que tomé es reconocer ante Dios que soy débil, porque cuando reconozco ante Dios que soy débil, me hago fuerte en Él. No soy fuerte por mí mismo, sino porque el fuerte vive en mí. Entonces, primero me pongo a la altura de su corazón y comparto mis miserias, ¿no? Porque hoy en día también tengo otros problemas. Si bien Dios me sanó, Dios me liberó, ya no hubo más deseo de consumo, pero tengo otros problemas que afrontar y tengo emociones y tengo sentimientos. Pero bueno, la experiencia de vida que tuvimos rompe mucho con esos mecanismos, pero también estamos capacitados para leer aquellas cosas que ellos no pueden ver cuando hablan de ciertas situaciones. El Espíritu Santo te da el don, te da la capacidad de poder leer lo que quizá un psicólogo no lo puede leer, porque escudriña lo profundo del hombre. A veces también nos toca presionarlo un poquito y decirle, no, pará, no te justifiqué. No, y ahí, bueno, encontramos a veces un poco de resistencia y salta el mecanismo de defensa del ataque. O sea, cuando una persona es violenta, comúnmente lo que activa la violencia es el miedo. Es como los animales, ¿viste? Sienten miedo y te atacan. Entonces, el temor a que su valoración sea disminuida más aún de lo que es, recibe un ataque. Hay chicos que se enojan o nos amenazan. Después, obviamente, que contra el Señor no puede. O se rinden o desaparecen. Eso es lo que sucede porque el Señor tiene en control. ¿Cómo podemos reconocer una persona que está en adicción? Por ahí decías que una persona es adicta, pero que también tiene conductas adictas. ¿Cómo podemos llegar a reconocer, a ver, para también poder tratar con ese tipo de personas, ¿no? Bien.
Comúnmente, como dije al principio, hay un cambio en lo que es la forma del cerebro y por consecuencia hay un cambio en su carácter. Empieza a estar estresado, empieza a estar ansioso, empieza a aislarse, empieza a hablar diferente, empieza a tener amigos diferentes, empieza a dormir menos, empieza a comer menos, se empieza a sentir perseguido, estresado, depresivo, empieza a manipular, empieza a mentir, empieza a robar y empieza a ser una persona totalmente diferente de la que nosotros conocíamos. También se empieza a dejar. En mi caso, bueno, me había quedado con una sola zapatilla y ya andaba como un zaparrastroso, ¿no es cierto? Y empieza a dejarse como persona. Bueno, ahora tengo un poco de barba, pero ustedes vieron las personas que están en la calle, están sucias, se dejan la barba, tienen la ropa vieja porque venden la ropa. Empieza no solamente a robar afuera, sino también a robar adentro. En mi caso, yo le he robado a mi padre, he estafado a amigos. O sea, hay un sinfín de conductas. También está el tema de que los ojos por ahí están rojos, se dilatan las pupilas, están violentos, están reactivos. Bueno, di mucha información, pero te vas a dar cuenta. Bien, sí. ¿Y cómo podemos ayudar a estas personas? ¿O cómo, si estamos del otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos pedir ayuda? ¿Cómo sentís que hay que expresarnos, hablarlo? ¿Cómo podemos pedir ayuda en este caso? Bueno, en principio es esto, poder enterarse de lo que padece una persona que está en el ciclo adictivo. En principio eso. Y como dije antes, el amor cubre multitud de pecados. No es nuestro amor, porque nuestro amor tiene límite, porque como dije antes, el que consume tiene múltiples conductas que no solamente impactan a su vida misma, sino que impactan al entorno. Entonces es complicado acompañar, abrazar y ayudar y escuchar a una persona que está transitando esta problemática porque son muy inconstantes. Y no todos toman la decisión radical de tener un cambio. No todos reconocen que esto es como un cáncer, te mata. El final de esto es muerte, cárcel o hospital. Y no todos lo entienden. Entonces, para poder ayudar a esta problemática, uno necesita capacitación, pero sobre todas las cosas, llenarse de un amor incondicional, porque no puedo dar de lo que no tengo. Yo siempre lo digo, y se lo digo a los chicos cuando me siento en los grupos, yo estaría en mi casa acá, y me iría a otra área de la iglesia, me iría a hacer un gier, cantaría la alabanza. Tengo otra área que tengo la oportunidad de predicar la palabra y me quedaría ahí, no iría más a los grupos, porque tengo que escuchar un montón de problemas, tienen un montón de conducta y vienen 100 chicos, pero pasan 1000 por año y nosotros los seguimos y por ahí vienen, por ahí no vienen, por ahí te mienten, por ahí te manipulan, por ahí se ponen agresivos. Entonces mi amor es limitado, no alcanza. Entonces para poder acompañar a una persona con esta problemática, obviamente capacitarse, porque a veces uno dice, yo estoy lleno del amor de Dios, pero a veces no tiene ni idea de lo que le pasa en la cabeza a una persona con esta problemática. No entienden que una patología, que una enfermedad, que no lucha contra sangre y carne, que no lucha contra la persona, es lo mismo decir una persona que tenga cáncer, deja de tener cáncer. No es que no quiere, no puede, tiene su mente subyugada. Entonces entender un poco la problemática, pero la raíz acá entre nosotros es poder que el fruto del Espíritu Santo, que es el primer fruto, que es el amor, pueda fluir a través de nuestras vidas a las personas, porque eso es lo que cubre a la persona, eso es lo que sana a la persona, el amor de Dios, que es derramado por medio del Espíritu Santo al corazón del hombre. Bien, volviendo un poco, Gustavo, para cerrar el tema de las señales y las consecuencias, quisiera que nos des cuáles son las consecuencias, ¿no? Fisiológicas en la pornografía, en los celulares, en la adicción a la ludopatía. ¿Cuáles son estos problemas fisiológicos? Bueno, yo anoté un poquito, si bien tuve un paso por la pornografía y creo que la mayoría, el mayor porcentaje, todo mira una revistita, bueno, ahora está acá, lo agarra acá y lo mira acá, y estamos hablando de consecuencia a nivel de dependencia, pero tengan en cuenta que el uso ya estimula el cerebro y uno puede llegar a la dependencia
a través de esa puertita. Uno puede decir, bueno, no pasa nada, si me miro una pornografía no pasa nada. Y al igual que en los otros consumos y en las otras conductas, acá hablaste de 3, en lo que son los dispositivos que tienen que ver con las redes sociales, con los juegos, con la ludopatía, que ahora está todo en el teléfono, y la pornografía juega un papel clave lo que es la dopamina. Entonces ahí hay un hackeo del cerebro. Y cuando hay un hackeo del cerebro, la dopamina segrega mucho placer, y después las otras actividades naturales, como podría ser orar, leer la Biblia, estar en familia, tocar un instrumento, escuchar una alabanza, hacer deporte, comer una buena comida, amar, sentir un abrazo, abrazar, servir, no me van a resultar placenteras. Y voy a entrar a ver todo en blanco y negro. Entonces, en estas 3 hay un denominador común, que uno entra en un estado de ansiedad, de estrés, de depresión. En lo que es la ludopatía, hay pérdida de los bienes materiales, hay consecuencia en lo familiar, en lo laboral, pérdida del trabajo, y llega a la pérdida de la vida misma. Hay mucha gente porque dice, bueno, vendí mi casa, vendí el auto, ¿con qué mantengo a mi familia? ¡Pum! Y se quita la vida. Así mismo pasa con el consumo. En lo que es la pornografía, habla de problemas en los órganos sexuales, como la incapacidad de poder reproducir, la infertilidad, la incapacidad de poder tener erecciones. Y habla de otros tipos de enfermedades como la prostatitis, la utreritis, pero también, como hablamos antes en la otra dependencia, baja en la autoestima y trae un cambio en lo que es la personalidad. Y asimismo pasa en lo que es la ludopatía. Y en lo que es lo de ahora, lo más moderno que usan los chicos, que es el dispositivo celular y los likes, las redes sociales, también, vuelvo a repetir, segrega mucha dopamina, supradopamina, y después, claro, que va a hablar con un familiar, que va a querer salir a correr, que va a querer servir a la gente, va a querer estar metido adentro de un celular, su identidad va a ser corrompida si es que la construyó, pero va a tener una distorsión de la realidad, de la identidad, va a empezar a tener pérdida de lo que es el estado del sueño, va a tener un desequilibrio en lo que es las reacciones, ansiedad, depresión, y va a estar aislado totalmente de lo que es la realidad, de la vida misma, porque la vida no pasa en lo que existe acá, porque lo que pasa acá es muy vano y muy superficial, y sí es una herramienta, porque todos usamos el teléfono, pero tenemos que desarrollar la capacidad de tener un autocontrol. Bien, hemos entonces aprendido lo que es ser adicto, qué son las adicciones, hemos identificado las señales, las consecuencias también que esto trae, y una de las partes que por ahí más me interesa en el acompañamiento, en cómo ser acompañado también. Por ahí hablabas cuando te fuimos a hablar, que trabajás con las personas adictas, pero trabajás en simultáneo con las familias. Hablanos sobre la codependencia, cuando nosotros, cuando nos largamos a ayudar a una persona, entramos en un mundo, por ahí la persona que no es adicta, en un mundo totalmente diferente. Disponés, dejás tu tiempo, dejás recursos, dejás cosas de lado para poner y decir, bueno, vamos, te ayudo con todo, un día lo encontrás, quiero, al otro día no quiero, eh, englobando por ahí en todo en el acompañamiento. La pregunta es, ¿cómo lo ayudo? Que ya lo estuvimos hablando, ¿cómo separar la pelota? ¿Cómo decir, bueno, hasta acá te puedo dar una mano, hasta acá te doy mis recursos, hasta acá te doy mi tiempo, hasta acá te doy mi atención? ¿Cómo hacemos? También nos hablabas, Gustavo, de poder de pedirle al Señor que cambie nuestra forma de pensar, ¿no? De los pensamientos. ¿Quería hablarnos un poco de eso? Bueno, la codependencia, creo que antes no la hablamos, pero también, como lo dice, es una dependencia, es una conducta adictiva y tiene que ver con la dependencia emocional y tiene que ver a las personas, o sea, la adicción a las personas. Y comúnmente lo que sucede es que mis emociones y sentimientos son controlados por lo que hace y deja de hacer la persona. Y esto pasa mucho
en los familiares que acompañan a la persona con problemas de consumo. Y esto es una barrera para poder ayudarlo porque la codependencia también genera un montón de consecuencias que hacen que seamos una barrera para poder ministrar lo que realmente tenemos que ministrar, y básicamente es el amor que viene de parte de Dios. Esto es como que contrista al Espíritu Santo de Dios, porque estoy dependiendo de la persona y no del Espíritu Santo de Dios. Entonces la codependencia me va a hacer estar estresado, me va a hacer estar ansioso, me va a hacer reactivo, me va a hacer que no pueda entenderlo, me va a enfocar más en el milagro y en los resultados que en aquel que puede hacer el milagro y puede darle los resultados. Cuando hablo con un familiar y me dice, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Digo, Dios te está buscando. Porque Dios permite, si bien las decisiones y las consecuencias somos nosotros las que tomamos y las experimentamos, pero Dios permite ciertas situaciones para que pasen cierta otra. Y cito un salmo muy conocido, el Salmo 37:4, que dice, deleítate a sí mismo en el Señor, porque Él concederá las peticiones de tu corazón, y deleitarse significa disfrutar, pasar tiempo con alguien, pero con sumo gozo, es decir, uy, qué ganas que tengo. Y siempre digo que no se trata del milagro o de la promesa, y la gente va por eso y entra en crisis, porque quizás se da en 2 años, en 3 años, en 5 años, quizás no se da nunca. Entonces en esos procesos yo estoy dependiendo que si se da o no se da, estoy dependiendo de la persona y no estoy dependiendo de aquel que puede darle el milagro. El milagro no es el milagro es depender del Dios del milagro. Entonces, comúnmente sufren eso y se entiende por la situación, porque tiene muchos estímulos externos, porque el que consume tiene muchas conductas que impactan. Entonces, esto se va aprendiendo con la experiencia, no que de un día para otro decir, bueno, gloria a Dios, aleluya, me lleno de tu espíritu y ya tengo toda esta capacidad para tratar a una persona con esta problemática. No, nosotros seguimos aprendiendo. Y en mi caso, lo que es el acompañamiento, tengo este enfoque. Ahora, yo decía este salmo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El Señor tiene en su corazón, para poner en nuestro corazón, que la persona sea libre. Hay veces que ese versículo se ha distorsionado. Este versículo tiene que ver con lo que David hablaba, y David era un hombre conforme al corazón de Dios, que pasaba tiempo deleitándose en el Señor. Por eso citaba ese versículo. Cuando Él pone su deseo en nuestro corazón, es que encontramos el resultado. Entonces el acompañamiento, para poder ser efectivo a la persona que tiene problema de consumo, va a tener que vivir un proceso de crecimiento y desarrollo espiritual y de romper con esa codependencia que va a estar. Por más espiritual que uno se crea que sea, cuando tenga esta nueva situación, se va a encontrar que va a tener un estímulo emocional. Ahora, no se trata de la persona, como dije antes, o el milagro que Dios puede hacer en la persona. Se trata de Dios y de lo que Él puede hacer. Se trata de vivir por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Entonces hay que crecer en mirar lo que Dios ve. La palabra dice que no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Y a eso tenemos que crecer para poder ser efectivos en acompañar una problemática, a una persona con problemática de consumo. Bien, Gustavo, y la pregunta que por ahí todo se hace. ¿Hay salida? ¿Hay libertad? Contanos de tu testimonio. Contanos de cómo fue tu camino hacia la libertad. Hoy nos contás que hace tiempo eras adicto, pasaste, como nos decía, por la pornografía, el alcohol, el consumo. Contanos para que las personas, bueno, que están hoy en este lugar, pero las que nos están viendo también, tengan esa esperanza de que yo sé que se levantan y preguntan, ¿seré alguna vez libre de esto que me ata? Contanos de tu testimonio para que sea de ayuda. Bien. Lo primero es que soy un resultado de la oración de un padre, de una madre, de una iglesia.
Dije antes que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra la persona, sino contra algo que oprime la persona. Esa oración que hicieron por mí liberó y despejó el camino. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, la función de la familia, la función de la oración, la cual es viva y la cual es eficaz. Así que hoy estoy vivo gracias a esa oración, pero eso me habilitó para que personalmente pueda tener una búsqueda. La palabra dice en Jeremías 29, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Nací en una familia cristiana, hasta los 13 años aproximados estuve dentro de la congregación, pero no había reconocido, si bien había hablado, pero sabemos que confesamos con la boca, pero tenemos que creer con el corazón, o sea, desde lo profundo. Cristo no era mi Señor, Cristo no era mi Salvador. Estaba todo bien, tocaban la alabanza de la iglesia, como te comenté antes, pero yo tenía ese vacío eterno, tenía muchas cosas guardadas, no tenía el poderoso adentro mío. Entonces ya de muy chico empecé a tener deseos de poder suplir todo faltante, toda carencia y toda necesidad. En principio empecé con lo que son el consumo que se naturalizó, como el cigarrillo, el alcohol, y después más de grande empecé con lo que es la marihuana, la cocaína, el ácido, el éxtasis, el alcohol, y bueno, y un sinfín de consumo. El problema en sí, vuelvo a reiterar, no es el consumo en sí, si bien tiene consecuencias, sino es lo que nos lleva al consumo. Entonces, todo ese consumo, pasé por las diferentes fases del uso, del abuso, hasta llegar al nivel de la dependencia en el cual consumía como respiraba, y ahí se empezaron a generar las consecuencias a nivel psicológico, como es la depresión, la persecución, ataques de pánico, y se empezó a gestar lo que son las enfermedades psiquiátricas y, por supuesto, las espirituales, que la más crítica es una voz que te suena en la mente que te dice, son una porquería, no serví para nada, matate. Entonces, a ese nivel llegué a mis 29 años con pensamientos de muerte en un ambiente que era crítico, un ambiente de delincuencia, de narcotráfico, de gente armada. Si bien yo había nacido en un contexto diferente, pero el consumo me llevó a moverme en otras áreas. Así que había hecho una carrera de consumo, el deseo al consumo como escape a todas esas realidades que no había solucionado era constante, estaba subyugada mi voluntad, y ahí, en ese punto, es cuando rompí el silencio por primera vez y le dije a mis padres, miren, necesito ayuda, no aguanto más, no puedo dejar de consumir. Y bueno, y ahí es cuando empezó el proceso de búsqueda. Ahí empezó el proceso de buscar al Señor en oración. No podía ir a la congregación, me querían llevar a una congregación, no podía, me prendía fuego, había mucha resistencia, tenía una presión espiritual muy fuerte, pero sí buscaba al Señor de todo mi corazón. Cuando vamos a la Biblia, en Mateo 7, dice, me vas a buscar y me vas a hallar. Y es una palabra que me dio un primo en un momento de tristeza, de angustia, que le decía, primo, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir. Y me decía, el que busca encuentra, el que busca encuentra. La palabra también asegura que los violentos, o sea, los que insisten, arrebatan el reino de los cielos. Entonces busqué durante 1 año y medio aproximado al Señor. Hice 10 billones de veces la oración de fe. Le dije al Señor, entra en mi corazón. En las últimas etapas estaba en la calle como si fuera un delirado místico y le decía a las personas que cuando Cristo entre en mi vida va a cambiar. Y se me reían todo. Porque eso es lo que me habían sembrado. Me habían instruido de niño y, como dice la palabra, cuando fuere grande, si es instruido de niño, no se va a apartar del Señor. A pesar de que no había tenido un nuevo nacimiento, no había tenido una conversión, no había conocido al Señor, pero la palabra que me sembraron me fue a buscar cuando ni pastores, ni médicos, ni psicólogos, ni líderes me podían convencer que tenía que tener un cambio de vida. Me convenció la palabra, la cual sabemos que es viva, que es eficaz,
que es como una espada de doble filo, que es más cortante que esa espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la conyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está hablando de todo el ser. Cuando habla del alma, del espíritu, de las conyunturas y los tuétanos, habla de todo. No hay algo más poderoso que es la palabra de Dios. Cuando vamos a San Juan 15, dice que Él nos eligió a nosotros. Yo no lo elegí a Él. Y Él me eligió para que vaya y lleve fruto y ese fruto permanezca. Caigo rendido. Después de ese año y medio, esa declaración nació conforme a lo que decía el apóstol Pablo, conforme a lo que estaba escrito, creí, por tanto hablé. Y me dijeron, estás loco, esto es imposible, tener una adicción tremenda. Quedé un mes tirado en la cama de mi casa con una depresión profunda, mirando por el agujerito de la puerta, por el nivel de persecución y de pánico. Buscaron varias clínicas y granjas, instituciones de internación y se dio en un lugar que es secular, o sea, sin Dios. Estaba con ese trastorno de la personalidad, perdido en tiempo y espacio, así que me debieron medicar psiquiátricamente porque no tenía la capacidad, como hablamos en un principio, de poder tomar decisiones. No tenía la capacidad de meditar en que podía seguir un tratamiento ambulatorio terapéutico de consejería. Era imposible. Así que bueno, mi diagnóstico fue de drogadependiente, el plan de tratamiento fue de 6 meses a 1 año y medio, me internan en ese lugar, me estabilizan, bajo de la luna y de Marte a tierra, digo, bueno, acá estoy en Rosario, y dije, bueno, ahora voy por lo que había en mi corazón, rendir mi vida a Cristo. Y rendir significa dejar de luchar, porque la lucha no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Ninguno la gana en su fuerza. Aún cuando me siento enfrente del psiquiatra me dijo, vas a ser un enfermo crónico, porque se genera una ruta informativa del consumo que uno ingiere como escape a todas esas realidades, y el cerebro tiene identificado que eso libera un placer para anestesiar todos esos problemas que no están resueltos. Y eso queda implantado en el cerebro en una ruta. Y dicen que esa ruta es imborrable. Entonces, tarde o temprano, enfrente de un faltante, una carencia, una necesidad, a algo que te sorprende, tu cerebro te va a decir, mira, tenemos que consumir. Por eso vienen muchas veces la recaída, por eso esa ruta no está desactivada. Ahora, me internaron 6 meses a 1 año y medio, a los 12 días tengo conciencia. Ahí el Señor es una persona que viene de Colombia, que también pasó por lo mismo. Me dice, ¿querés salir de ese lugar? ¿Querés empezar un desarrollo espiritual? Sí, le dije. Así que volvimos a la clínica, le dije, mire, tuve un encuentro personal con el creador del universo, no voy a seguir el tratamiento, todo con la autorización de mis padres. Me dijeron, bueno, usted está loco, esto no es así, usted tiene este problema, Listo, mi padre estaba conforme con lo que había decidido. Y bueno, ese fue el principio de lo que fue la sanidad que el Señor ejerció en todo mi ser. Ahora, se van a ir unos minutos más, pero esto es importante, porque dice, bueno, ¿Dios cómo sanó? A veces uno dice, bueno, una oración me toca en la cabeza y me sano. No pasa de esa forma en el nivel de dependencia, porque hay una ruta gestionada que se generó durante una cantidad determinada de tiempo. Hay una información grabada acá en el cerebro que emite, que eso te hace escapar de todas esas realidades. Y eso se tiene que desactivar. Entonces, yo hablo de lo que es la cristodependencia, que es lo que apliqué en mi vida. Y esto está basado en San Juan 15:5, donde Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separado de mí, nada podés hacer. Yo para la ciencia soy un adicto en proceso de recuperación, pero en aquel entonces, hace 16 años atrás, yo no quise ser un adicto en recuperación, sino que quise ser un hijo de Dios en proceso de santificación. Quise ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y conforme a lo que creí, a lo que estaba escrito, eso hablé y fui saciado de los dichos de mi boca. La cristodependencia tiene que ver con un proceso igual como cuando uno empieza el uso. Al inicio empieza a consumir por una decisión, bueno, acá igual, por una decisión personal empiezo a consumir a Cristo, empiezo a consumir la palabra, empiezo a consumir el Espíritu, me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, me dejo guiar por la palabra de Dios
y me inserto en el cuerpo de Cristo. La cristodependencia determina que tengo que estar en la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo y injertado en lo que es el cuerpo de Cristo, quien somos nosotros, quien es la iglesia, y tengo que estar sujeto no solamente a la cabeza que es Cristo, sino a la cabeza visible que es la persona que Dios me puso como autoridad. En ese momento, como dije antes, había sido un pastor de Colombia, y si hice algo bien en ese entonces, es que todo lo que me decía es todo lo que hacía. Y eso me llevó a mayor crecimiento, porque el problema está en el alma, en el yo, en el ego. Y para poder obedecer y romper la rebeldía, me tengo que sujetar y tengo que obedecer. Entonces eso me ayudó mucho, porque cuando muero, Cristo crece. El apóstol Pablo decía: conjuntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es un nivel de Cristo dependencia que no sucede de un día para otro, sino que sucede por tomar una decisión inicial y llevar una constancia en depender una y otra vez de la palabra, de la guía del Espíritu Santo, y de permanecer en el cuerpo de Cristo. Esto genera empezar a conocer lo que el Padre estaba sintiendo de mí. Yo me sentía un miserable, me sentía vil, necio, menospreciado, poca cosa. Estaba por el piso, 29 años, le había robado a mi viejo, no tenía nada, había vendido muchas de mis pertenencias, había estafado a mi amigo, tenía poco cerebro, poca conectividad, pérdida de memoria a corto plazo. Digo, uy, ¿y ahora qué hago? Entonces, en este proceso de dependencia, sin darme cuenta, nunca más tuve deseo de volver a consumir lo que consumía antes, para afrontar una carencia, un faltante, una necesidad. El apóstol Pablo decía desde la cárcel en Filipenses 4:19: Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces hoy sigo teniendo limitaciones, sigo teniendo faltantes, sigo teniendo carencia, pero se activó una nueva ruta de dependencia. Se puede decir que soy un adicto en el sentido de esclavo a Cristo. Lo decía el apóstol Pablo, que el que era esclavo y fue liberado por Cristo, ahora esclavo de Cristo es. Pero es una esclavitud que me lleva a libertad. Es una esclavitud que me lleva a conocer lo que el Padre está sintiendo de mí. Yo no sabía que Dios tenía un propósito para mi vida. No sabía que era aceptado por Él, que era perdonado por Él, que me iba a ser un reconciliador, un embajador, que me iba a ser más que vencedor, que Él me iba a amar, que me iba a dar su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo me iba a dar dones, me iba a producir fruto, me iba a producir templanza, o sea que el dominio propio, de la capacidad de no depender de lo que me hacen, lo que me dicen, sino de lo que puedo hacer con eso. No lo sabía. Y en este proceso empecé a adquirir no solamente conocimiento, sino que se empezó a materializar. Porque la fe no solamente tiene que ver con lo que digo, sino con lo que vivo. Entonces, ya para la gloria de Dios, como decía el Salmo 40, me encontré en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, pero el Señor puso mis pies sobre una roca, sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. Y ese es el proceso que le enseñamos a los chicos. Abordamos integralmente, no solamente, como dije antes, del espíritu, del alma, el área psicológica, sino de lo espiritual, espiritual, mi cuerpo. Y el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, hablamos del cuidado, de la alimentación y la actividad física, porque eso son herramientas, como dije al principio, para que llegue, como se dice, agua al tanque, ¿no? Para que la sangre fluya en mejor medida y ayude a sanar los microtransmisores que son deteriorados por el consumo. Así que bueno, para la gloria de Dios ya pasaron casi 16 años, ya creo que en un mes y medio se cumplen 16 años que el Señor me rescató. Qué bueno, Gustavo, escuchar tu testimonio. Hay salvación en el Señor, hay libertad. Vamos a pasar a un break y vamos a volver con preguntas, ida y vuelta. Para las personas que están del otro lado, viéndolo tal vez de su habitación, tal vez, no sé en cuánto tiempo volvés a escuchar esto, pero que te quede de lo que hablamos hoy, que puedas buscar a personas para hablar, para contar, para poder expresar, para
sacar lo que hay ahí adentro para ser libre. No es que cuando lo guardes vas a ser mejor, sino que te va a llevar cada vez más a un pozo en donde no vas a tener salida, que puedas expresarlo, que puedas hablarlo, puedes dejarlo en la caja de comentarios, podés hablar al privado, buscarnos en Instagram, acercate a una iglesia, expresá lo que hay adentro tuyo, porque hay salida, hay salvación, hay libertad. Tenemos muchos testimonios, uno de los tuyos es Gustavo, en el que aquella persona que ya no tenía propósito de vida, aquella persona que, como dice la sociedad, ya es uno más, no sirve, Dios te trajo a vida, estás acá, estás contándole a muchos que en el Señor se puede. Así que tomamos este descanso, volvemos con preguntas y muchas gracias, Gustavo.